juventud peruana, ¿no? Acá de estos muchachos que tienen 30 años y siguen viviendo con papá y mamá, caracho, ¿no? Y nadie trabaja. No, mentira, eso no va a ser. Sí trabajan, pero no en la casa. No, trabajan en lo que les gusta, en lo que los llena, en lo que les da paz espiritual, ¿no es cierto? Y no necesitan mucha plata porque en realidad no son muy ambiciosos, ¿sabes? Eso pero nos hemos desviado completamente del tema político, estamos en un raje acá, ¿ya? Pero el mundo tiene que cambiar, caracho. Estamos con la congresista Rosa Mavila, de Acción Popular Frente Amplio. Ella no es de Acción Popular, ¿no? Evidentemente. Soy del Frente Amplio de Izquierda. Claro, imagínense que hace 30 años le hubieran dicho, usted es de Acción Popular. Y Rosa Mavila le ha dicho, ¿qué le pasa? ¿No? Pero por esas cosas de la vida, ¿no es cierto?, estamos ahí. Pero es además integrante de la Comisión de Justicia. Y ayer la Comisión de Justicia, 9-6, como se hace democráticamente, ganó un espacio político. Es decir, si la oposición me está ganando un espacio político, yo salgo y le gano el espacio político a la oposición. Eso es lo que ha sucedido. Sí, pero más que eso, Rosa María, era el tema de quién debe ser la carta institucional del Congreso en el tema de derechos humanos. Claro, a 9 de 14 les pareció que, a 9 de 15, perdón, les pareció que esa no era Marta Chávez. Pero de nuevo, es una conquista política, es decir, yo considero que esta señora no tiene los credenciales, que lo que ha dicho sobre derechos humanos es inaceptable. Chao, grupo de trabajo, listo, se acabó. Porque se piensa no que los temas de derechos humanos se van a abandonar, sino que el escenario donde debe ser tocado es en la misma Comisión de Justicia y Derechos Humanos, donde hay un escenario por lo menos no macanitista, no confrontacional, no unilateral, ¿no? O sea, de hecho, las posiciones políticas de la señora Marta Chávez son posiciones políticas totalmente respetables seguramente, pero francamente, a mi juicio, no coinciden con la mayoría de las gentes demócratas en el país, ¿no? Claro, tiene una posición macartista, eso es verdad, tiene una posición intolerante con los demás, aunque pide tolerancia para ella, tiene una posición poco compasiva, por llamarlo de alguna manera, pero es su posición, y el asunto es que ayer perdió en una votación. Ahora, eso ha generado que le digan a usted y a todos los demás proterruca, marxista, leninista, maoísta, etcétera, ¿no? Hoy día hay una portada de La Razón que es difamatoria, como suelen serlo, o sea, no son portadas que no lo sean. No lo he visto, ¿qué han sacado? Las fotografías de todos los que votaron, y estos son los proterrucos, los otorongos proterrucos, que es una acusación bien grave, porque cuando tú acusas a un funcionario público de ser terrorista, o estar a favor del terrorismo, yo creo que ya es una escalada en la difamación que va más allá de lo permisible, ¿no? Incluso para un medio tan amarillo, rojo como La Razón. Tendrá La Razón que probarlo, ¿no? Que probarlo en los órganos que corresponden, ¿no? Yo sí creo que es hora ya de parar esta corriente macartista que ya se está institucionalizando impunemente en el país. Mira, Rosa María, yo puedo entender que en el debate público puedan hablar de antisistemas, de disidentes, de gente que no se corresponde con la estabilidad política. Eso es debatible, ¿no? Pero puedo entender esos adjetivos. Pero lo que no puedo entender es que así tan alevemente se diga terrorista, porque es una visión fascistoide, ¿no? Que después va a traer represión y puede traer consecuencias jurídicas. Hay una presunción, Marta Chávez, que cualquier persona que milita en la izquierda, por origen, como decía el otro día Gustavo Enrique, por la mordida de Drácula, más o menos tiene envenenada su sangre, y que usted, digamos, por origen, cree en el odio de clases, creen que la historia, pues que la violencia es la parte de la historia y que salvo el poder todo es ilusión. Entonces, en ese esquema, usted no se diferencia de Emma Guzmán. Mira, Rosa María, en la Universidad Católica, donde ambas nos formamos, y tengo que ser clara en el tema de la edad, porque yo estaba un año más que ella, ¿no? ¿Usted la recuerda bien? Lo recuerdo perfectamente. Ambas militamos en el FER, en el Frente Estudiantil Revolucionario. Entonces, que no era precisamente un movimiento liberal, ¿no? No, era un frente revolucionario, pues como las características de las organizaciones estudiantiles de esos tiempos. ¿Y ella era así también radical? Adhería pues a los estatutos del FER, que estábamos pues por la revolución,
contra el orden institucionalizado, ¿En qué año contra entró? el Estado burgués, ¿no? ¿En qué año Estoy entró hablando de los usted? 70, Los 71, ¿no? O sea, Claro, con una dictadura militar. con una dictadura militar. Y ella en ciernes, militaba ¿no? en el FER. Militaba en el FER y Y nunca era, lo ha negado. y era la ¿no? secretaria de Nieto Montesinos. No, ¿No? era muy amiga de Javier Nieto Montesinos, ¿no? Incluso, no hablaré más, ¿no? O sea, creo que había un acercamiento. Ella ha hablado hasta por los codos, o sea, ¿no? usted puede contar, si le he hecho adulta a una periodista, usted puede contar lo que quiera. No, simplemente eran amigos, pues no como éramos amigos todos en el FER, ¿no? Entonces, en un FER en el que estaba Adrián Sen. Claro, y ella era entusiasta, era... No era tan entusiasta, pero era del FER. Pero era calladita más bien, ¿no? Entonces, mira, yo creo, Rosa María, que esos tiempos en que todos hablábamos de la destrucción del Estado ya pasaron. No, pero de repente Drácula también la mordió, como dice Gustavo Ritti, y se quedó, digamos, envenenada también. Porque ella dice que todo aquel que tenga un pasado marxista tiene un problema radical, pues, de odio, de clases, de violencia y de todo lo demás. Yo creo que es una lectura de las ideas de izquierda que no se ha procesado en el tiempo. Probablemente. Yo ideológicamente habré sido marxista y leninista, ¿no? Claro. Pero jamás he sido terrorista. Y lo que le respondí ayer fue justamente eso, ¿no? Ah. Que quien se había enfrentado al terrorismo en Ayacucho, porque ella citó literalmente el escenario Ayacucho, que tenía ideas terroristas, quien se enfrentó al terrorismo en Ayacucho fue Carlos Iván de Gregori, Isabel Coral, y en mi caso, sí, pues en el Frente Único de Estudiantes confrontamos con Catalina Adriancén, con Osman Morote, ¿no? Hay un trabajo de una antropóloga norteamericana que registra el hecho, ¿no? Una confrontación, ¿no? ¿A dónde fue esto? En Ayacucho, en una ¿En confrontación política en Huamanga, en elecciones estudiantiles. Osman Morote agarró unas monedas y me las tiró a la cara, ¿no? Para que veas el grado de estudiantil. Y yo me bajé, me estaban cargando a mí también, así como a él otros estudiantes. Yo me hice que me levanté las monedas, me hice cargar de nuevo y se las tiré también en la cara. ¿Qué año fue eso? Eso ya ni recuerdo, Rosa María, pero... ¿Usted estaba en la universidad todavía? Yo estaba en la Universidad Católica, pero era parte de una coordinadora nacional de estudiantes que se enfrentaba al terrorismo, que tenía presencia en la UNI y en la Universidad de Huamanga. ¿Qué año salió usted de la universidad? Yo entré al 69, me acuerdo por el registro que todos acordamos de la universidad. Claro. Yo soy del 69, 15, 14. Pero en ese evento con Morote, que es bien... Sería unos 5 o 6 años. Claro, todavía no habían ellos declarado la lucha armada, sí, ¿no? Pero ya la estaban propagandizando. No, sí, por supuesto, propagandizando. Y justamente un eje de debate político programático, yo recuerdo a Carlos Iván, que era profesor de antropología en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, era ese, pues, era el tema de la guerra y nosotros éramos antiguerreros, creíamos ya... Era cristiano, seguramente usted. Yo he sido del GEC, de la Juventud Estudiantil Católica. Claro, porque había pues en la izquierda estudiantil... Kusianovich trabajaba en Ayacucho. Claro, en la izquierda estudiantil de los 70 hay un sector de los cristianos, ¿no? Que tenían fama de mongos, pues, porque rezaban. No éramos nada mongos. Había los trotskistas eran más divertidos. Mira, el Frente Único de Estudiantes fue el único que le paró al FER todopoderoso de Sendero de esos tiempos. Claro. Entonces, cuando Marta Chávez alude eso anoche, yo le digo, oiga, quien se ha enfrentado a Sendero, aquí está, ¿no? Entonces a mí no me va a decir proterrorista, ¿no? Ahora, entonces una cosa es hablar macartistamente, digamos, decir que todo el que se opone al Estado o al gobierno ya pues es antisistema macartista. Bueno, ellos se oponen al gobierno también, pero digamos, como fujimorismo se oponen a este gobierno. Ahora, lo que es interesante, yo sí se lo quería preguntar, porque yo también viví en los 80s en la universidad, yo viví ya en plena guerra, y guerra lo pongo entre comillas ciertamente, conflicto armado interno, porque hay una discusión jurídica sobre el término guerra, pero en fin, en todo ese periodo, mis amigos de izquierda me decían, no, Sendero se ha adelantado, porque las condiciones no están dadas, esa es la palabra, las condiciones no están dadas. Yo me empecé a dar cuenta de que el tema de Sendero era un tema mucho más de fondo que exigía evaluar la concepción misma de ser izquierdista en el Perú y las tesis de la violencia y de la destrucción del Estado, por algo que hizo Sendero, empezó a matar gente de izquierda. Claro, ¿no? Pero desde el principio. Entonces, ¿qué es eso, pues, no? Entonces era una política antihumana, pues, o sea, que mataba a la gente del pueblo, ¿no? Entonces ahí yo paré. Y además la evolución también geopolítica internacional. Claro, ¿no? pero los 80 lo que te decían es, efectivamente,
mira, no hay guerra sin sangre. No. Y yo me empecé a dar cuenta también, mira, con los paros nacionales, claro, Rosa María, 75-76, ¿no? que obviamente eran paros sindicales de protesta social, pero que no habían condiciones de toma del Estado, ni de lucha armada, ni de violencia de esas características. Sin embargo, el 78 y además me empecé a dar muchas... cuenta de la trascendencia de hacer política en el escenario democrático legal, ¿no? Y en el escenario mundial, obviamente ya la socialdemocracia y los izquierdistas del mundo entraban a tallar en un escenario legal. Mira, Dilma, que estaba aquí, sí, claro, todos los días ha sido guerrillera, presa, ¿no? presa. Y la presidenta de Argentina ha sido también peronista de batalla, ¿no? Entonces yo creo que hay una evolución política que justamente personas como Marta Chávez se niegan a mirar, no miran más allá de su nariz, o les conviene crear por polarización y controversia, por supuesto, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que el fenómeno de Sendero, no a todas las izquierdas, pero a cierta izquierda la agarró con la guardia baja. O sea, no sabían cómo colocarse entre el 80 y el 85, luego sí, pero los primeros años no sabían si, digamos, señalar, claro, al margen de las atrocidades contra su propia gente, ¿no? Pero si esto era parte de un proceso revolucionario o si esto era una barbarie. Hubo confusión en las izquierdas, sí, claro. María, pero hubo debate. Sí, claro. Yo recuerdo un célebre debate en el Comité Central del PUM, del Partido Unificado Mariateguista. Claro. Y había tres posiciones. Claro. Había la posición de Ricardo Led, que eran las conocidas como la posición de la trenza. La troika, ¿no? Sí. Trenza, había que trenzar con Sendero, ¿no? Claro. Unidad y lucha, ¿no? Había una posición de los llamados libios, claro. que estaba Javier, que Dios lo tenga en su gloria, claro. que decían que no, pero tampoco había que ser, o sea, un poco al centro, ¿no? Y habíamos los zorros, ¿no? En que estaba zorros. Carlos Iván, Pedraclio, Óscar Ugarte, por citarte claro. algunos conocidos, que decíamos que nada con Sendero, ¿no? Y además política en el seno del trabajo democrático, lógico. Que había un cambio de época y evidentemente la izquierda tenía que perfilarse en el contexto democrático. Fuimos minoría en el PUM, pero la vida nos dio la razón. Pues. No, obviamente. Y frente al MRTA había mayor simpatía, ¿no? No, sí, pero ya había simpatía, más que simpatía, había nexos amicales, claro. Porque en la Unión Democrática Popular Pollay había participado, claro. ¿No es cierto? Y también Pollay venía de la APRA, claro, o sea, venía de escenarios de política legal. Claro. Sin embargo, cuando el MRTA se pone a hacer secuestros, claro, homicidios, ahí dijimos, ahí queda, ¿no? O sea, no vamos a conciliar con delitos contra la vida ni con la muerte. O sea, cuando asumimos el paradigma vida y cuestionamos la tesis de la violencia, ya entramos pues a otro escenario, y eso es hace casi 30 años, ¿no? Entonces, retroceder en todo esto. Es que todas estas semanas hemos retrocedido. Es interesado. Ahora, es interesante también porque los jóvenes no conocen esta historia, nuestro público es súper joven. Yo sé, por eso que estoy con el azúcar elevado, pero he venido acá. Sí, no porque es necesario hablarle a los jóvenes, ¿no? O sea, el terrorismo no representa una alternativa de izquierda para esta época. El terrorismo en realidad no es de izquierda, es una apuesta antihumana y ahora tiene el perfil de ser narcoterrorismo, ¿no? Claro. Ahora, y obviamente está comprometido con